Nacional y Banco del Pacífico presentan Mi Banco me enseña, programa de educación financiera del Banco del Pacífico, una iniciativa que busca contribuir a que más usuarios, clientes y público en general aprendan a manejar responsablemente sus finanzas. Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos al programa de educación financiera de Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Soy Sonia Vélez, coach financiera y directora de la Fundación Herencia Familiar, y estoy muy contenta de poder compartir este espacio con Liliana Moral y Rafael Pérez del Solar, ejecutivos de Banco del Pacífico. Liliana, Rafael, un gusto que nos acompañen esta mañana. Buenos días, Sonia. Buenos días, Rafael. Un gusto poder compartir también con ustedes en este programa tan interesante, también con nuestros amigos oyentes. Muchas gracias, Liliana. Buenos días también. Buenos días, Sonia, y a todos nuestros amigos oyentes. Siempre es un gusto acompañarlos cada sábado. Bien, qué bueno poder conectarnos cada sábado para adquirir conocimiento y herramientas prácticas que nos permitan gestionar de manera más eficiente nuestros recursos. El día de hoy estaremos abordando el tema la superintendencia de bancos. Sonia, antes de empezar me gustaría mencionar a nuestros amigos oyentes que este programa se hace posible gracias al convenio suscrito entre Banco del Pacífico y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER. Así es. Y gracias a este convenio contamos con cobertura a nivel nacional, ya que nuestro programa se retransmite a través de 55 radios que nos permiten llegar a todas las provincias del país. Bien, y queremos invitar a nuestros amigos para que nos escriban a través de nuestras redes sociales en Twitter, @Banco Pacífico S, y al Facebook Banco Pacífico S. Nuestros expertos estarán contestando sus preguntas en el tercer bloque del programa. Bien, y también es importante mencionar que el día de hoy contaremos con un invitado especial, el doctor Alejandro Lazo, gerente de Asesoría Legal, Normativa y Servicios de Banco del Pacífico, quien estará con nosotros en el siguiente bloque. Muy bien, Sonia. Empecemos entonces con el tema de hoy, la superintendencia de bancos. Es muy importante poder conocer sobre la institución que supervisa todas las operaciones bancarias de las instituciones financieras. Sí, efectivamente, Rafael. Es importante conocer que las instituciones financieras son supervisadas y controladas por la Superintendencia de Bancos con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía y fortalecer los sistemas controlados. Sonia, ¿y desde cuándo existe este organismo? Bueno, Liliana, es interesante conocer que en el año 1927 se dio en el país una verdadera transformación en el ramo bancario y financiero, ya que se expidieron importantes leyes como la Ley Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Central, entre otras. Y fue justamente en este año que se creó la Superintendencia de Bancos. Entonces, Sonia, entiendo que la Superintendencia de Bancos tiene una misión muy importante, ya que es el eje del control del sistema financiero. Definitivamente, Rafael. Su misión de la superintendencia es justamente promover la estabilidad de las instituciones del sector financiero, para lo cual cuenta con personal reconocido por su capacidad técnica que aplica procesos y tecnología eficiente. Y esta estabilidad de las instituciones se logra a través del control minucioso y la vigilancia que realiza la Superintendencia de Bancos, con el fin de que estén dentro del marco de la ley. Es correcto, Liliana. Mira, de hecho es importante también mencionar que en el año 2014 se emitió el Código Orgánico Monetario y Financiero, el cual le ha dado mayor relevancia a la Superintendencia de Bancos, debido a la asignación de mayores facultades de control. Y este código también otorga a la superintendencia facultades sancionadoras, por ejemplo, en caso de incumplimientos por parte de las instituciones. Así es, y estas facultades han permitido a la superintendencia ejercer una función mucho más efectiva de organización y de seguimiento de las normas que deben cumplir las entidades del sistema financiero. Sonia, en el caso de los países de la región, ¿también cuentan con un organismo de control como la Superintendencia de Bancos? Bueno, sí, por lo general los países cuentan con una entidad como la Superintendencia de Bancos, solo que en algunos casos, en algunos países el nombre puede variar. Por ejemplo, podemos ver en el caso de Bolivia, la institución se denomina Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
En el caso de Chile, muy parecido, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En el caso de Colombia, la institución se denomina Superintendencia Financiera de Colombia. Y en Argentina podemos mencionar que el Banco Central es quien ejerce las funciones de supervisión. Ahora, Sonia, aquí en Ecuador, de acuerdo a todo lo que has mencionado, antes la Superintendencia de Bancos además supervisaba las compañías de seguros. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Bien, efectivamente, antes de la norma del año 2014, la institución se llamaba Superintendencia de Bancos y Seguros. Pero con el fin de lograr una mayor eficiencia, se consideró que era mejor separar la función de seguros dentro de la órbita de esta institución. Y desde entonces pasó bajo el control de la Superintendencia de Compañías y Valores, que hoy se denomina Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Tenemos también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Podrías indicarnos a qué se dedica esta entidad? Sí, de hecho esta entidad es conocida por sus siglas CEPS, ¿verdad?, que se dedica a la supervisión y control de las organizaciones de economía popular y solidaria, entre las cuales podemos mencionar a las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas, cajas de ahorros, entre otras. Entonces creo que queda claro que la Superintendencia de Bancos está enfocada en las entidades financieras de mayor volumen y mayor capacidad legal de intermediación financiera. Así es. De hecho, estas entidades nombradas anteriormente estuvieron bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos hasta junio del 2012, fecha en que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria inició sus actividades. Sonia, y me brota una pregunta con respecto a las almaceneras, que a veces también son tipos de empresas que se relacionan a estas instituciones. ¿Siguen reguladas por la Superintendencia de Bancos? Sí, efectivamente, Rafael. Las almaceneras siguen reguladas bajo la Superintendencia de Bancos. Y esto se debe a que dentro de la clasificación de la ley se encuentran las instituciones financieras públicas y las privadas. En el grupo de las privadas se consideran los bancos y las instituciones de servicios auxiliares, como es el caso de las almaceneras. Y considerando que las almaceneras se constituyen según la ley de compañías, ¿qué relación mantienen con esta superintendencia? Bueno, Liliana, en este caso la supervisión es compartida por ambos organismos. Por un lado, por la Superintendencia de Compañías, porque se crean bajo la ley establecida para tal efecto. Y por otra parte, por la Super de Bancos, debido a que, como mencionamos, son instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero. Y, por ejemplo, en cuanto a la actividad, ¿pueden realizarla de forma independiente como almacenera o también como grupo financiero? Efectivamente, las almaceneras pueden realizar sus actividades bajo cualquiera de las dos figuras. Cuando se da como grupo financiero, el banco hace de cabeza de grupo y por lo tanto tiene el control accionario de las entidades que conforman el mismo. Y como grupo deben presentar balances consolidados ante la Superintendencia de Bancos. Sonia, tengo entendido que antes de la emisión del Código Orgánico Monetario y Financiero, la norma permitía que los grupos financieros podrían ser más amplios. ¿Podrías mencionarnos algo al respecto? Sí, Liliana, es correcto. Anteriormente, los bancos podían incorporar dentro de sus grupos financieros entidades de diversas actividades, como compañías de tarjetas de crédito, casas de cambio, casas de valores, administradoras de fondos, etc. Pero esto cambió con el Código Orgánico Monetario y Financiero. Claro, esto tuvo muchos cambios para el sector. ¿Y tú crees que podrías mencionarnos cuál fue el objetivo de este cambio? Bueno, el cambio se dio básicamente con el objetivo de brindar a los clientes una oferta más amplia. Podríamos decir, como analogía, digamos, que en el mercado hay una especie de supermercado financiero. Para esto fue necesario cambiar la normativa y por lo tanto los bancos ya no pueden ser accionistas de entidades mencionadas como las compañías de seguros, las casas de valores o administradoras de fondos. Interesante. Ahora, en relación con las funciones que realiza la Superintendencia de Bancos, ¿podríamos mencionar las más relevantes? Bueno, sí, efectivamente la superintendencia tiene una amplia gama de funciones, pero entre las más importantes podríamos mencionar primero, ellas deben proteger el interés general en el ámbito financiero.
Deben velar por la estabilidad, la solidez, el correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control. Deben exigir que las instituciones adopten las medidas correctivas y de saneamiento en los casos que se requieran. Y una función final que podemos mencionar es que deben elaborar y publicar boletines de información financiera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de que la superintendencia detecte alguna irregularidad, alguna anomalía en cualquier institución financiera? ¿Cómo entran ahí, por ejemplo? Bueno, es importante que el consumidor tenga en cuenta este importante detalle porque pues esto nos da mayor seguridad como usuarios de las instituciones financieras. En este caso, la ley la faculta a esta institución para poder realizar una intervención a la entidad pues, que está involucrada en esta irregularidad y así poder realizar el respectivo seguimiento de la administración de esta institución. Claro, esto es más bien como para que los usuarios se sientan respaldados, que hay una entidad que regula a todo el sistema financiero. Es correcto, y más aún porque están administrando sus fondos, ¿no? Sus recursos. Claro. Sonia, ¿podrías mencionarnos cuando mencionaste acerca del término de intervención, perdón? Uh-huh. ¿A qué te refieres con este tema? Bueno, la intervención es básicamente un proceso mediante el cual la Superintendencia de Bancos nombra a un interventor, quien en conjunto con los representantes legales de la entidad bancaria aprueba todas las operaciones que el banco hace de cara al público y a los clientes en general. Es importante anotar que la intervención es un proceso distinto a la disolución o a la liquidación de una entidad, ya que la institución sigue funcionando normalmente, solamente que es el interventor quien debe formar parte de las decisiones y de las operaciones de la institución. Entonces, Sonia, explícanos, ¿cuál es el objetivo de esta intervención? Bueno, el objetivo de la intervención es básicamente precautelar y verificar cuán bien o mal está la entidad intervenida. En este caso, el interventor viene a ser la figura preventiva a través de la cual la Superintendencia de Bancos se va informando de lo que está sucediendo y de esta forma pueden salvaguardar los recursos del público. Sonia, nos mencionaste que la intervención es distinta a la disolución o liquidación. ¿Podríamos ampliar este tema o estos términos? Sí, Liliana, con mucho gusto. En caso de que la superintendencia detecte alguna irregularidad, por ejemplo, que el banco haya hecho algo que afectó al patrimonio, la ley establece que esto es causal de disolución y posteriormente pasaría a la etapa de liquidación, ya para el cierre de la misma. Y en este caso, ¿también aplica la figura del interventor como lo que mencionaste antes? Bueno, no. En este caso se nombra a un liquidador y se deben retirar de la entidad quienes estén como representantes legales de la entidad bancaria. Desde ese momento, el único representante ya sería el liquidador. Y un detalle importante es que con el liquidador al frente, la entidad financiera ya no puede continuar con sus operaciones. Esto es importante, una diferencia importante en relación con la intervención. Y entonces, en esta etapa de liquidación, pues la entidad tiene que pagar sus deudas o cobrar los créditos y así poder resguardar los intereses de los clientes. Claro, importante que el cliente sepa que no se va a quedar en el aire, sino que va a haber digamos, en este caso, como usted menciona, el liquidador que va a velar por sus intereses y por su seguridad financiera. Es correcto. Justamente, Liliana, y justamente pues para esta es la función de la superintendencia como tal, ¿no? Brindar y velar por los recursos, la seguridad de los recursos de los clientes. Ok, Sonia, me salta una duda con lo que están mencionando. ¿Y qué sucede en el caso que no se pueda cubrir los depósitos de todos los clientes? ¿Hay algún organismo que pueda garantizarlos? Sí, de hecho, para estos casos está la Corporación del Seguro de Depósitos, denominada COSEDE. En buena hora, en los últimos casos que se han presentado, muy puntuales, han sido los de disolución y liquidación y se ha dado más en algunas cooperativas, que como mencionamos, se encuentran actualmente bajo el control de otra superintendencia. Sonia, entonces, ¿podría decirse que actualmente contamos con un sistema financiero fortalecido gracias a todas estas medidas que se han tomado? Es correcto. Creo que a lo largo de los últimos años se han dado pasos muy acertados que han evitado que se repitan episodios como el del año 1999. Así que es importante todo este nuevo ambiente que genera mayor tranquilidad. Bien, yo creo que
hasta ahí podemos llegar con esta primera parte, ¿verdad? Es tiempo de hacer una pausa, pero antes me gustaría indicarles que en el siguiente bloque contaremos con la presencia del doctor Alejandro Lazo, gerente de Asesoría Legal Normativa y Servicios de Banco del Pacífico, con quien continuaremos hablando sobre la Superintendencia de Bancos. Y antes de irnos al corte comercial, me gustaría invitar a nuestros amigos para que nos envíen sus inquietudes a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Banco Pacífico S, y al Facebook Banco Pacífico S, ya que en el tercer segmento estaremos contestando sus preguntas. Bien, amigos, no se desconecten porque en un momento más continuamos. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Hoy les presento a una familia que De Vita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los De Vita y siempre ganan al comprar. La familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Bien, gracias amigos oyentes por permanecer en sintonía con nosotros. Continuamos con el programa Mi Banco me enseña y hoy estamos hablando sobre la Superintendencia de Bancos, que es el organismo que supervisa y controla las actividades que realizan las instituciones del sistema financiero y protegen los intereses de la ciudadanía. Así es, Sonia, y antes de continuar me gustaría recordar a nuestros amigos oyentes que pueden visitar el portal de educación financiera del Banco del Pacífico en www.educacionfinanciera.com.es o pueden ingresar a través del portal institucional del banco www.bancodelpacifico.com. Aquí podrán revisar también algunos de nuestros programas anteriores. Yo quisiera invitar además de manera particular a nuestros amigos oyentes que nos envíen sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter @Banco Pacífico S y al Facebook Banco Pacífico S. Bien, así es, y como mencionamos en el primer segmento, ya tenemos con nosotros al doctor Alejandro Lazo, gerente de Asesoría Legal Normativa y Servicios de Banco del Pacífico, quien compartirá con nosotros este importante espacio sobre la Superintendencia de Bancos. Estimado doctor Lazo, un gusto que nos acompañe en esta mañana en el programa. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Doctor, creo que para comenzar sería interesante para los oyentes que nos cuente un poco a qué se dedica usted. ¿Cuál es su labor, digamos, en el banco como tal? Sí, cómo no, buenos días. Bueno, en el banco yo me estoy dedicando sobre todo a la parte de dar asesoría legal a las diferentes áreas. Entre ellas, obviamente, a medios de pago, servicios bancarios, PIP, entre otros. Y la relación hasta cierto punto de eso con respecto a mis temas tiene que ver con revisión de contratos de adhesión, los cuales que de alguna manera se tienen que someter a la aprobación de la superintendencia para que estos guarden relación con la normativa. También ahí vemos recursos de apelación, recursos de revisión, también vemos algunos otros contactos con los organismos con respecto a temas normativos, entre otros. Entonces usted está empapadísimo de todo lo que tiene que ver con la Superintendencia de Bancos. Así es, así es. Ahora, doctor, conocemos que el rol principal de la Superintendencia de Bancos es controlar y vigilar a las instituciones del sistema financiero. ¿Qué otras funciones cumple esta entidad? Muy bien. La superintendencia también cumple una función asesora como tal. Por ejemplo, si un banco no logra comprender el alcance de una norma reglamentaria, la superintendencia es la encargada de absolver cualquier duda al alcance y dar su interpretación de la norma para que de esa manera todos guarden uniformidad y actúen de conformidad con la ley. ¿Y qué sucede cuando un cliente tiene un reclamo por algún servicio recibido de manera inadecuada? Bueno, un usuario, en este caso, si no está conforme con la atención recibida por la institución financiera, tiene la opción de presentar el reclamo ante el mismo banco o
ante el defensor del cliente o directamente ante la superintendencia de bancos. Sin embargo, siempre es recomendable que primero agote la vía administrativa directamente con el banco donde está. Y solamente cuando ya el cliente no está conforme con la respuesta, después, posteriormente, puede ir o al defensor del cliente o a la superintendencia de bancos. Ese es el proceso normal. Doctor, un gusto tenerlo aquí. No había tenido la oportunidad de saludarlo. También quería mencionar que es importante indicar que la superintendencia de bancos también tiene funciones como regulador de las acciones de los clientes. Y justamente en ese sentido, doctor, ¿podría indicarnos en qué consiste el cierre de una cuenta de un cliente? Porque entiendo que también eso lo maneja la superintendencia de bancos. Sí, cuando estamos hablando de cierre, sobre todo, por ejemplo, cierre de cuentas corrientes, en estos casos, como se sabrá, el manejo de la cuenta corriente es junto con cheques. Y hay muchas veces la situación de que clientes no manejan adecuadamente las cuentas y llegan a girar cheques sin fondos, los cuales provocan esto del protesto. Estos protestos causan que el organismo de control, una vez que tiene su base de datos y sobrepasan determinado número de protestos, se ordena el cierre de la cuenta y es una sanción. El cierre como tal es una sanción para el que no sabe manejar bien la cuenta. Doctor, y en el caso de la cancelación de una cuenta, ¿es igual al cierre de esta o es un término distinto? Es un término distinto. ¿Qué significa en realidad cancelación? Es cuando cualquiera de las dos partes, sea el cliente, sea el banco, decide terminar la relación con el banco de manera voluntaria. En el caso del cliente, puede él en cualquier momento presentar y solicitar la cancelación de la cuenta con un escrito. Sin embargo, en el caso del banco, cuando es una cuenta corriente, tiene que notificarle con 60 días de anticipación para que el cliente de esa manera agote y resuelva todos los cheques que haya girado durante eso y no tenga mañana ningún problema con protesto de cheques si se le da por eso ese tiempo. En estos casos, cuando es cancelación, no hay ninguna sanción como tal, es simplemente la libre voluntad, sea del cliente, sea del banco, de terminar la relación. Doctor, ¿y cuáles son las razones por las cuales se cancela una cuenta corriente? Muy bien, el cliente en cualquier momento puede considerar que quiere ir a otro banco, ¿no? Y que le va a dar quizás, según él, un mejor servicio. Entonces, presenta al banco su pedido de cancelar la cuenta y abre una nueva cuenta en otra institución. Pero en el caso del banco, la norma no establece necesariamente que se le deba dar un motivo específico. Entonces, pero sin embargo, podría ser porque el cliente hizo un mal manejo de la cuenta, ¿no? O a cada rato, por ejemplo, anula cheques. Entonces, cuando el banco detecta eso, podría ser entonces que el cliente no tiene cuidado en el manejo de su cuenta. Entonces, estaría bien que se le pierda una vez el cheque, por ejemplo, porque lamentablemente le robaron. Pero si sucede frecuentemente y a cada rato se le pierden los cheques, como que se ve que hay un mal manejo y que de alguna manera, entre otras razones, podría entonces el banco solicitar la cancelación. Este podría ser un motivo, por ejemplo, por el cual el banco quiera cerrar la interacción que tiene con el cliente en la cuenta corriente. Claro, y obviamente, pero ya en el caso de ya el cierre como tal, y por ejemplo ya en el caso específico cuando el cliente tiene un mayor número de cheques protestados, en estos casos ya el control como tal del cierre no lo tiene directamente los bancos, sino la superintendencia, porque la superintendencia recaba la información de todos los bancos de los protestos y cuando excede un número determinado de protestos es que viene la sanción del cierre. Por ejemplo, en el caso del cliente, cuando es por primera vez, tiene que en este caso solamente manejar los cheques de manera adecuada con fondos suficientes, pero se le da un margen de que podría tener, si tiene una sola cuenta en el sistema, hasta 4 protestos. Y si tiene más de una cuenta en más de un banco, hasta 8 protestos. Si se excede de esos números de protestos en un mismo año, es que entonces viene primero una sanción que se le llama la sanción de inhabilidad por un mes. ¿Qué significa? Que no puede manejar la cuenta, pero todavía no hay cierre. Hasta ahí primero es la primera advertencia, la inhabilidad. Pasa el mes, ya podré manejar los cheques, pero si vuelve a incurrir nuevamente en protestos, ya no es que se le da la oportunidad de 4 protestos, ya son 3 protestos en un mismo banco o 6 protestos en más de un banco. En ese sentido, si se da la segunda vez este tema, la reiteración, viene ya ahí no solamente la inhabilidad, sino el cierre. Y esto es ya por un año. Si después de pasado el año, la persona quiere de nuevo reabrir la cuenta y de nuevo vuelve a incurrir en protestos, ya sería hasta un mínimo de 2 protestos en una misma cuenta o hasta 4 en más del banco. Y ahí la sanción ya del cierre es de 3 años. Es decir, en la medida en que el cliente lamentablemente no aprenda a manejar correctamente su cuenta, pueden venir
plazos más largos de cierre hasta que el cliente o sea, para inhabilitarlo. ¿Y tiene algún costo, algún? Bueno, en el caso del protesto, hay una multa que se cobra, que es la multa del 10% del importe del cheque al girador por el mal manejo, multa que va a parar, obviamente, al Estado para los diferentes temas que establece la ley en estos casos. Entonces, la multa es también la sanción adicional como consecuencia de esto. O sea, no solamente es el cierre, también hay una multa. Y la multa es para el girador por no saber manejar y incurrir en cheques protestados. Así que lo mejor, y es lo que siempre se pide, y es lo que la ley fomenta, es que los clientes tengan fondos suficientes en la cuenta y que sean responsables, que cada vez que giren el cheque sea con fondos suficientes para evitar tener estos inconvenientes. Doctor, y una pregunta ahí, ¿la superintendencia de bancos es la que notifica al cliente o son los bancos mismos que se le ha cerrado la cuenta? Ya, en este caso, normalmente cuando se da el primer protesto, los bancos a través de sus diferentes sistemas o diferentes canales y a través del estado de cuenta, por ejemplo, el cliente ya está enterado y se informa de que hubo tales y cuales protestos en la cuenta. Pero en todo caso, se supone que la principal responsabilidad con respecto a los fondos y manejo de la cuenta la tiene el propio cliente, porque a cada lado que firma el cheque tiene un talonario que el cliente va llenando para tener el control de cuánto es el saldo que tiene. Entonces, claro, independientemente de que el cliente se entere a través del número de protestos por los estados de cuenta, el cliente sabe que tiene que llevar también su propio control para evitar incurrir en eso. Ya si con esas dos cosas el cliente aún así gira cheques y vienen protestos, cuando ya excede el número de protestos, ya entonces viene ya el cierre y ahí lamentablemente se tiene que atener a las sanciones el cliente. ¿Y se le cierra la cuenta solamente del banco donde tuvo los protestos o en general cualquier tipo de cuenta que tenga? Muy bien, en el caso del cierre, no solamente se le cierra en el banco donde incurrió en los protestos, se le encierra en todo el sistema financiero. ¿Por qué? Porque como esta información todos los bancos la transmiten a la superintendencia y la superintendencia consolida la información, en el momento en que ve que alguien en algún banco es un peligro porque lamentablemente está incurriendo en varios protestos de cheques que exceden de los límites que están en la ley, la superintendencia entonces ordena el cierre en todo el sistema de todas las cuentas corrientes que el cliente tenga en cualquier banco. Entonces, es una sanción que el cliente tiene que pensarlo 2 veces antes de girar sin fondos. Importante recordar que estamos hablando de cuentas corrientes. Así es en cuentas corrientes esta sanción. Así ahora, que ya saben, estimados oyentes, hay que estar muy atentos a esto. Tener siempre, digamos, el control adecuado de los cheques si usted maneja una cuenta corriente. Y obviamente tener siempre la provisión de los fondos adecuados, ¿verdad? Doctor, en ese sentido tenía una inquietud. ¿Qué sucede si una persona tiene una cuenta en donde firman otras personas también? En este caso, por ejemplo, puede ser una empresa o si una pareja que tiene una cuenta en donde ambos firman la cuenta. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Las otras personas firmantes también se ven afectados con este cierre o con esta inhabilidad y todo este proceso? Muy bien, en lo que se refiere cuando se trata de empresas y normalmente cuando se incurre en estos protestos, normalmente se reporta en las estructuras a la persona que firmó el cheque. Entonces, todas las personas, el representante puede estar nombrando a personas autorizadas para firmar, pero hay que tomar en cuenta de que lo que nombra el representante legal a estas otras personas, todo lo que haga el autorizado hasta cierto punto es parte de la responsabilidad también del representante por haber confiado en ellos. Pero en todo caso, en las estructuras que se informan la persona que en realidad firmó. Y en todo caso es sobre él el que va a recaer más la sanción que con relación a la persona jurídica. Pero ahí se cierra la cuenta de la empresa. Ya, en el caso de la empresa es probable que llegue a ese extremo, pero tratan de evitarse estas cuestiones. A una empresa no le conviene, por el tema de los clientes que manejan, por el tema de los empleados, por el tema de los proveedores, llegar a ese extremo. Normalmente estos casos lamentablemente se dan en cuentas de personas naturales. Es en donde normalmente lamentablemente se han dado estos casos de mal manejo de cuentas. Las personas jurídicas como tal, que saben que tienen que manejar responsablemente los fondos, tienen que evitar obviamente ese inconveniente, ¿no? Claro. Y doctor, ahorita hemos estado hablando un poco de cómo la superintendencia de bancos cuida los intereses de las instituciones financieras, por lo visto, pero quisiera que también nos explique cómo también cuida los intereses de los usuarios como tal. Muy bien, en este caso la superintendencia, de la manera para poder cuidar en el tema de los intereses de los usuarios, tiene abierta la posibilidad de que cada uno, si tiene algún reclamo con respecto a alguna institución financiera, la persona pueda acudir y presentar su reclamo ante la superintendencia.
Entonces la superintendencia lo analiza, pone y traslada el tema al otro banco y de esa manera se ve si hubo o no una falta en los procedimientos y de esa manera se asegura de que los casos que se hayan presentado o tienen o no tiene razón el cliente de presentar su reclamo y es una manera de protegerlo. Otra forma es también cada vez que hace la labor de supervisión, ve que todos los bancos tengan calidad de solvencia y tengan el patrimonio adecuado. También hacen lo que se llama la calificación GREC o hacen auditorías in situ. Es decir, caen en determinados días al banco para revisar determinados procesos y ver si estos guardan con la ley. De este modo se asegura de alguna forma la superintendencia también con el nombramiento del defensor del cliente para que éste a su vez dentro de cada entidad financiera pueda atender cualquier queja o cualquier reclamo y resolverlo de una manera más amigable. Son formas para tratar de estar de parte del usuario y que siempre se respeten sus derechos financieros dentro de todos los bancos. Doctor, y siguiendo la línea de la superintendencia, tal vez nos podría mencionar cómo sanciona la superintendencia a las instituciones que incumplen con alguna norma legal. Bueno, el Código Orgánico Monetario y Financiero señala todas las prohibiciones y todas las cosas que tiene que cumplir un banco para no caer en una causal o en una norma que lo provoque o que haga algún daño con respecto a los clientes o con respecto a las cuentas o los depósitos. En este sentido, las sanciones van desde las sanciones leves, las sanciones graves y las sanciones muy graves. Las leves puede ser hasta una amonestación al banco por algo que no ha tenido mayor importancia, pero que ha sido una leve falta reglamentaria. Una amonestación escrita, por ejemplo. Una amonestación. Y entre las más graves están obviamente el poner multas, que obviamente pueden afectar, aparte del activo de la institución, hasta inclusive llegar hasta la remoción del representante legal. Entonces, los bancos se cuidan de no incurrir en ninguna de esas sanciones porque están establecidas en la ley y son facultades que la superintendencia puede imponer. Está claro entonces que las instituciones pueden ser sancionadas. Sin embargo, por otro lado, tienen derechos ante la superintendencia. ¿Podría mencionarnos cuáles son los más relevantes? Por supuesto, entre los más relevantes están que cada vez que la superintendencia dicta una norma reglamentaria, es posible que ésta no sea del todo claro y entonces los bancos pueden y tienen el derecho de plantear consultas al organismo de control y pedir que se las absuelva. Entonces, el derecho a saber el alcance de cómo se aplica una norma es consustancial para un debido proceso, en este caso de aplicación y supervisión, ¿no? Otro de los casos es que también pueden las entidades financieras asociarse y obviamente elaboran convenios de asociación para efectos de brindar un mejor servicio y los ponen a consideración de la superintendencia para que los puedan aprobar. También obviamente los bancos tienen derecho a que si la superintendencia hace una labor de control, que la labor de control sea dentro del marco de la ley y que se le dé la legítima oportunidad a cada banco de poner sus descargos ante cualquier observación y que todo este análisis sea de manera imparcial. Entonces, obviamente también cuando se presenta un reclamo de cliente, dar la oportunidad del derecho de la defensa a los bancos para explicar también cuáles son los argumentos. En definitiva, todo esto en pro de un mejor servicio que se le quieren dar a los clientes y por la sanidad del sistema financiero en general. Doctor Lazo, y en el caso de las obligaciones que tienen las instituciones financieras ante la superintendencia, ¿cuál podría mencionarnos como las más relevantes? Obviamente, en primer lugar, cumplir la ley. Para eso tenemos el Código Orgánico Monetario y Financiero, que todas las instituciones están obligadas a lograr verificar y seguir adelante. También, obviamente, tener los índices de solvencia y patrimonio técnicos adecuados para, obviamente, mantener siempre en cumplimiento todas las obligaciones financieras con respecto a sus clientes. Tienen que cumplir con cuidar con los derechos del usuario financiero y los clientes, entregar informes, permitir las inspecciones in situ que haga la superintendencia a los organismos y, obviamente, la más importante entre otras, conservar el sigilo y reserva bancaria con respecto a la información de los depósitos de sus clientes. Hay muchas otras obligaciones, pero las más relevantes están cumplir lo que dice la ley en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Doctor Lazo, ¿podría ampliarnos el tema acerca del sigilo bancario? Muy bien. El sigilo bancario es una institución establecida en el Código Orgánico Monetario y Financiero en virtud del cual los bancos no revelan los saldos y los valores que los clientes tengan en sus cuentas o inversiones a ninguna persona, salvo los casos establecidos en la ley. ¿Cuáles son los casos en que la ley autoriza y obliga a los bancos a revelarlo? Es, por ejemplo, cuando un juez quiere investigar
una determinada cuenta y quiere conocer los saldos, porque está en una causa, está en un juicio, y entonces a ellos sí le pueden revelar. O como, por ejemplo, cuando el organismo de control pide una información con respecto a determinada cuenta, como es el organismo de control, hay que dársela. O el Ministerio Público, dependiendo en los siguientes casos, entre otras autoridades. Salvo estos casos puntualizados en el artículo como excepciones en el 354 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la regla general es que solamente tiene acceso a la información el propio cliente o aquel que el cliente expresamente, mediante comunicación, autorice que los bancos entreguen. Hay muchos clientes que pueden hasta firmar o comunicaciones en donde piden que se levante el sigilo bancario y se le entregue información a tal o cual autoridad, porque obviamente quieren mostrar que no tiene ningún mal manejo, ¿no? Pero en general los clientes sí obran dentro del marco de la ley, pero por obvias razones quieren mantener la privacidad y confidencialidad de sus recursos, y es un derecho del cliente y es una obligación del banco respetar y hacer respetar las normas de sigilo bancario. ¿El sigilo bancario sería solamente en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, o también incluye tarjetas de crédito? Bueno, aquí hay que diferenciar entre lo que se llama operaciones activas y pasivas. Las operaciones pasivas, es decir, aquellas en que el banco de alguna manera recibe captaciones o depósitos de los clientes, esas están sujetas a sigilo bancario. Dígase, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a plazo. Entonces, esos dineros son los que obviamente se tienen que mantener en el banco como tal y conservar el sigilo. La reserva es un poco más flexible. Se trata de las operaciones de crédito que el banco le dio al cliente. Y como le dio al cliente, tiene que también tratar de no mencionarla de manera abierta y guarda una reserva y no se lo informa a todo el mundo. Pero en general, en ambos casos, la regla es la misma, ¿no? No dar información, sino a las personas que estén autorizadas de acuerdo con la ley. Bien, muy interesante ese tema del sigilo y todo lo que hemos abordado con el doctor Lazo, a quien agradecemos por habernos acompañado en esta mañana y ampliar este tema. Recordamos que él es gerente de asesoría legal, normativa y servicios de Banco del Pacífico. Es momento ahora de hacer una nueva pausa comercial y luego regresaremos con las preguntas del público que estamos recibiendo ya a través de nuestras redes sociales. Así que les invitamos a que se mantengan en sintonía porque seguiremos con este tema sobre la Superintendencia de Bancos. Ya volvemos. Ya regresamos del corte publicitario. Inicio de espacio publicitario. Hoy les presento a una familia que De Vita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los De Vita y siempre ganan al comprar. La familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Gracias amigos oyentes por permanecer en sintonía con nosotros. Les recordamos que pueden visitar el portal de educación financiera de Banco del Pacífico www.educacionfinanciera.com.es o pueden ingresar al portal institucional del banco www.bancodelpacifico.com. Así es, y queremos recordarles que estamos siendo transmitidos a través de 55 radios que nos permiten tener cobertura a nivel nacional. Bien, y tenemos la primera pregunta de Gabriel. Él nos escribe desde la ciudad de Ambato. Él desea saber por qué razones se puede cancelar una cuenta de ahorros. Muy bien, hay diferentes razones en el caso de la cuenta de ahorro. El cliente puede cancelar una cuenta de ahorros en cualquier momento. En cambio, el banco, cuando decide cancelarla, lamentablemente el cliente probablemente ha hecho un mal uso de la cuenta de ahorros. O hay un manejo, por ejemplo, ilícito de dinero, entre otras razones. De ser así, en cualquier momento la entidad financiera, aunque solo tenga alguna sospecha, podría cancelarla. No necesariamente se tiene que tratar de esos casos, ¿no? Pero el tema es que el cliente debe tener un adecuado manejo de la cuenta. Recordemos que, como tal lo indica su nombre, la cuenta de ahorros
Es para que el cliente trate de ahorrar y ganar interés, pero no puede ser usada para propósitos ajenos y distintos a este tema. Importante eso tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, ahora Juan Mario nos escribe desde Guayaquil y su consulta es la siguiente. Después de haber tenido varios protestos, ¿es posible restablecer el historial crediticio o queda la información de manera permanente? Muy bien, con respecto a este tema hay que diferenciar algo. El número de protestos en una cuenta corriente causa que la persona esté declarada inhabilitada por determinados periodos y queda obviamente un registro de eso de la superintendencia, pero para la inhabilidad o cierre de cuentas. La inhabilidad y cierre de cuentas no tiene nada que ver con el historial crediticio del cliente. Cuando hay, en este caso, por ejemplo, deudas del cliente que esté en mora o está impago, la calificación del cliente como tal baja y eso es lo que queda registrado en una entidad que es como el historial de riesgo crediticio, ¿no? Dentro de la superintendencia, en donde el cliente de alguna manera con esa información que está allí, todos los demás bancos pueden verla y de alguna manera pueden pensarlo 2 veces antes de darle un nuevo crédito al cliente según el comportamiento crediticio que tenía anteriormente. Entonces, el comportamiento del crediticio es una información que no tiene nada que ver con la inhabilidad o protesto de cheques. Entonces, aunque tenga protestos de cheques, eso, y si no tuvo ningún crédito que haya solicitado, obviamente eso no afecta al historial crediticio. O sea, los protestos, la inhabilidad no afecta en sí al historial crediticio como tal del cliente, ¿no? Más bien, el historial crediticio se ve afectado cuando el cliente está en mora y no paga los créditos. Y es ahí otro registro diferente. Pero en ambos se conserva esa información histórica. Claro, este tema de hecho lo vimos en un programa anterior que tuvimos, que era sobre cómo cuidar nuestro historial crediticio. Así es. Bueno, en relación al tema de los protestos, tenemos otra pregunta de Juan que nos dice, ¿qué sucede si un banco protesta un cheque por error? Tal vez tecnológico o por algún tema del internet. ¿Qué ocurre si se da esto? Muy bien. Hoy en día es poco probable que un banco cometa un error en un protesto, porque un error en un protesto significa que el cliente sí tenía fondos en la cuenta y a pesar de tener fondos, viene el banco y le pone el sello de protestado por falta de fondos. Eso sería algo muy terrible y es muy poco probable que eso suceda. Pero claro, en el evento hipotético, no consentido de que llegara a ocurrir eso, obviamente el cliente tiene derecho a presentar su reclamo y el banco tiene que corregir. Tiene que corregir y presentar la información y los justificativos ante la superintendencia, indicándole de que en realidad el cliente no había incurrido en el protesto, porque los bancos en este sentido siempre van a decir la verdad y no van a perjudicar al cliente de una manera irresponsable ni injusta. Doctor, ¿y se puede protestar un cheque por error de forma? Por ejemplo, que hay algún error en la fecha o algún remiendo. Bueno, en ese caso hay que diferenciar algo. El protesto, cuando hablamos de protesto, está solamente limitado a falta de fondos, a falta de dinero, ¿no? O, como en el caso cuando la cuenta está cerrada o cancelada, si está cerrada o cancelada implica falta de fondos porque el servicio de caja está cerrado, ¿no? En esos casos hay los protestos, o protesto por insuficiencia de fondos, cuenta cerrada o cuenta cancelada. Cuando estamos hablando de que hay un error, digamos, cuando no tiene fecha, cuando no tiene firma, cuando no hay, obviamente, la cantidad escrita, hay espacios vacíos en que falta algo dentro del cheque, esa falta de requisito anula el documento como cheque como tal y el banco en esos casos no lo protesta, sino que lo devuelve o lo rechaza por defecto de fondo. Entonces, es como que el cheque no vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un protesto y un devuelto por defecto de fondo? Porque no tiene firma, la falta absoluta del requisito. Entonces, es que la falta absoluta del requisito significa que el documento no vale como cheque. En cambio, cuando se protesta, el protesto sí vale el documento como cheque, solo que en la fecha en que se presentó no había fondos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ok, muchas gracias por la aclaración. Seguimos con las preguntas del público. Tenemos a Margarita, nos escribe desde la ciudad de Quito y su inquietud es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer una consulta o presentar un reclamo ante la Superintendencia de Bancos? ¿Qué es necesario acercarme personalmente? Bien, usted, Margarita, gracias por su pregunta. Usted puede presentar su consulta o reclamo acercándose directamente a las oficinas de la Superintendencia de Bancos o puede ingresar al portal del usuario financiero en la página institucional de la entidad. Muy bien, en esta línea, María Mercedes nos escribe por Twitter
y ella desea saber si es que la Superintendencia de Bancos ofrece capacitación en temas financieros. Bien, María Mercedes, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, la Superintendencia también ofrece capacitaciones permanentes a los usuarios. Muchas de ellas son en modalidad online y las capacitaciones están dirigidas al público en general, a estudiantes secundarios, universitarios, asociaciones, etc. Y puede aprender de una gran variedad de temas. Interesante conocer sobre este tema de las capacitaciones. Ahora tenemos una pregunta desde Quito, nos escribe Antonio. ¿Cómo puedo conocer cuáles son las instituciones financieras que están reguladas por la Superintendencia de Bancos? Bueno, en la misma página web de la Superintendencia de Bancos se presenta al detalle las entidades financieras privadas como bancos privados y las entidades financieras públicas como son el Banco Central del Ecuador, el BIES, la Corporación Financiera Nacional, entre otros. Bueno, ahora Mariuxi nos escribe por Facebook y su consulta es la siguiente. ¿Cómo puedo conocer la calificación de un banco de manera que pueda tener tranquilidad sobre su solvencia? ¿La Superintendencia de Bancos también presenta esta información al público? Muy bien. Dentro de la página web se ven varios links donde se puede acceder a la información de los bancos. Y entre otras, es importante recalcar que en cuanto a la solvencia, esta es reflejada a través de una calificadora de riesgos. La calificadora de riesgos les pone diferentes estatus, como por ejemplo AAA o 2A, y de esa manera ya el cliente se da cuenta de cuál es la solvencia o el impacto financiero que esa entidad financiera tiene dentro del sector. Entonces, esa es la manera como los clientes pueden acceder al estado de salud financiera que tiene una institución financiera como tal, y se ve reflejada ahí en la página web a través de esa calificación dada por las calificadoras de riesgo. Doctor, y una consulta. Estamos hablando de que efectivamente a través del tema digital, digamos, a través del Internet, la Superintendencia de Bancos tiene una accesibilidad adecuada para los usuarios. Pero en el caso, digamos, de que yo desee asistir a una de las oficinas, ¿ellos tienen oficinas por todo el país? ¿Cómo funciona eso en ese caso? Sí, en este caso, tanto en Quito como en Guayaquil, por ejemplo, que son las ciudades más pobladas, hay lo que se llaman las intendencias de bancos. Y también están en Puerto Viejo, también están en Cuenca. Entonces, en las principales ciudades, la Superintendencia de Bancos tiene presencia física a través de las diferentes intendencias. Entonces, no necesariamente hay solamente el acceso a información a través de la página web. También, cuando quiere presentar sus escritos, se acerca al cliente a cualquiera de esas oficinas y puede presentar, sea reclamos, sea peticiones, consultas o cualquier otro trámite que tenga interés, en este caso el usuario financiero, con la entidad, en este caso de control. Claro, qué importante porque digo, no todos tienen acceso fácil al Internet o a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces es bueno que haya presencia física en todos lados. Claro. Así es. O hay personas que prefieren ir físicamente también antes que usar los medios tecnológicos. Bien, tenemos otra pregunta de Álvaro. Nos envía su consulta por Facebook y él nos menciona: me interesa desempeñarme como perito valuador. Para poder ejercer, ¿es necesario que se me registre en la Superintendencia de Bancos? Muy bien. En el caso, un perito evaluador, como su nombre lo indica, tiene la misión de poner valor a cualquier bien inmueble o cualquier otro según sea el caso que esté interesado en su profesión. En estos casos, la persona tiene que primero someterse a una calificación por parte del organismo de control y que lo va a incluir dentro de la lista. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que una vez que tenga ese visto bueno, digamos así, por el organismo de control y con esa calificación, cualquier banco que obviamente va a querer contratar a un perito va a ver si está esa persona dentro de ese listado. Por eso que es muy importante que estos profesionales tengan esa calificación y tengan esa aprobación por parte del organismo de control. Sería como una certificación que tendrían que tener. Sí, sería una especie de certificación, por supuesto. Bien, amigos oyentes, es tiempo de hacer una nueva pausa comercial. Agradecemos una vez más al doctor Alejandro Lazo, gerente de asesoría legal, normativa y servicios del Banco del Pacífico, por acompañarnos y especialmente a todos nuestros oyentes por sus preguntas que nos han permitido ampliar el tema de hoy. Muchas gracias por la invitación. Éxitos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y a ustedes, amigos oyentes, les invitamos a que no se desconecten del programa porque en un momento más vamos a regresar con el último bloque de Mi Banco me enseña. Ya regresamos del corte publicitario.
Inicio de espacio publicitario. Hoy les presento a una familia que de Vita sin parar. Su apellido es de Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta de Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco, también debito al pagar. Me confunden con el famoso y soy famoso por debitar. No necesito efectivo si salimos a pasear. Los dejamos con esta historia de una familia muy singular. Que se llaman los de Vita y siempre ganan al comprar. La familia de Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Está escuchando Mi Banco me enseña. Bien, queridos amigos, estamos llegando al final de su programa de educación financiera de Banco del Pacífico, Mi Banco me enseña. Seguimos con el tema de hoy, la superintendencia de bancos. Sonia, aprovechemos estos últimos minutos para dar un breve resumen de los principales temas tratados a lo largo del programa. Sí, con todo gusto, Liliana. Es importante indicar que la misión de la Superintendencia de Bancos es supervisar y controlar las actividades que ejercen las entidades financieras y de seguridad social, ya sean públicas o privadas, con el propósito de proteger los intereses de la ciudadanía y fortalecer los sistemas controlados. Y según lo que nos mencionaste, es una institución con una larga trayectoria. ¿Puedes recordarnos desde cuándo y cómo nace la Super de Bancos? Sí, efectivamente, es interesante conocer que en el año 1927 se dio en el país una verdadera transformación en el ramo bancario y financiero, ya que se expidieron importantes leyes como la Ley Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Central, entre otras. Y fue justamente en ese año que se creó la Superintendencia de Bancos. Recordemos además que esa supervisión y control que lleva a cabo la Super de Bancos permite la estabilidad de las instituciones del sistema financiero. Es correcto, Liliana. Solo a través del control minucioso y la vigilancia que realiza la Superintendencia de Bancos se puede conseguir esa estabilidad. Y hay que mencionar que el mismo Código Orgánico Monetario y Financiero le ha otorgado mayores facultades de control para lograr ese objetivo de estabilidad. Ahora, un detalle interesante que nos mencionaste también fue acerca de cómo funciona en otros países de la región. ¿Podrías recordarnos cuáles eran los nombres de estas otras, entre comillas, superintendencias en otros países? Así es, bueno, ahí tenemos Bolivia o Chile tienen nombres muy parecidos que se denominan Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. En Colombia tenemos la Superintendencia Financiera de Colombia y en el caso de Argentina el Banco Central es el organismo que ejerce las funciones de supervisión. Bien, en otro tema nos mencionaste que en nuestro país anteriormente la Superintendencia de Bancos también supervisaba a las compañías de seguros y a las cooperativas de crédito y ahorro. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Bueno, efectivamente, antes de la norma del año 2014, la institución se llamaba Superintendencia de Bancos y Seguros. Pero con el fin de lograr una mayor eficiencia, se consideró que era mejor separar la función de seguros dentro de la órbita de esta institución y pasó bajo el control de la Superintendencia de Compañías y Valores. Es por esto que hoy se denomina Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, que inicialmente estuvieron supervisadas por la Super de Bancos, desde septiembre del 2012 pasaron a la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entidad conocida generalmente por sus siglas SEPS, la cual supervisa y controla a todas las organizaciones de economía popular y solidaria, como podemos mencionar las cooperativas, las cajas de ahorro, entre otras. También mencionamos que una situación particular se da en el caso de las almaceneras, ya que su supervisión es compartida por dos organismos. Recordemos este tema, por favor, Sonia. Sí, es correcto. En el caso de las almaceneras, la supervisión es compartida por un lado por la Superintendencia de Compañías, porque las almaceneras se crearon bajo la ley establecida para tal efecto. Y por otra parte, por la Superintendencia de Bancos, debido a que son instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero.
Sonia, ¿podríamos mencionar las funciones más relevantes que realiza la Superintendencia de Bancos? Bueno, entre las principales funciones que lleva a cabo esta institución están, primero, obviamente, el proteger el interés general en el ámbito financiero, también velar por la estabilidad, la solidez y el correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control, exigir que las instituciones adopten las medidas correctivas y de saneamiento en los casos que se requieran. Y finalmente, creo que podríamos mencionar el elaborar y publicar los boletines de información financiera. Un tema también muy importante que mencionamos era qué le correspondía hacer a la superintendencia cuando detectaba alguna irregularidad en la institución financiera o en cualquier institución financiera. ¿Podrías ampliarnos más este tema, Sonia? Sí, efectivamente, en estos casos de irregularidad, la ley le faculta a la Superintendencia de Bancos para poder realizar una intervención a la entidad que está involucrada en esta irregularidad y así realizar el respectivo seguimiento de la administración de la misma. Con esto se busca dar mayor seguridad a que el usuario del sistema financiero pueda tener confianza del uso de poner sus recursos en cada entidad. Sonia, y para nuestros amigos oyentes, ¿podríamos recordar a qué se refiere el término de intervención? Bueno, en el caso de la intervención, recordemos que este es un proceso mediante el cual la Superintendencia de Bancos nombra a un interventor, quien en conjunto con los representantes legales de la entidad bancaria va o tiene que aprobar todas las operaciones que el banco hace de cara al público y a los clientes en general. Es importante anotar aquí que la intervención es un proceso distinto a la disolución o liquidación de una entidad, ya que la institución sigue funcionando, solamente que en este caso el interventor es quien debe formar parte de todas las decisiones y las operaciones de esta institución bancaria. Sonia, entonces puede decirse, como ya lo mencionamos, que actualmente contamos con un sistema financiero más fortalecido gracias a todas las medidas que se han tomado. ¿Tú crees que esto es correcto? Sí, definitivamente, pues todas estas medidas tomadas a lo largo de los últimos años, definitivamente pues han sido pasos acertados que han llevado a un adecuado manejo de la banca ecuatoriana. ¿Y cómo puede hacer una persona para conocer cuáles son las instituciones financieras que están reguladas por la Superintendencia de Bancos? Bueno, en este caso es importante que puedan visitar la página web de la Superintendencia de Bancos, en donde se presenta el detalle de las entidades financieras privadas, tanto en el caso de los bancos privados como las entidades públicas, como son el Banco Central, el BIES, la Corporación Financiera Nacional, entre otras instituciones. Ahora, otro de los temas que se mencionaron fue que la Superintendencia de Bancos también brinda servicios al usuario en temas de capacitación. ¿Nos recuerdas esto, Sonia? Sí, Rafael, y es importante pues ver a lo largo de este programa hemos podido entender la amplitud del alcance, mejor dicho, de las funciones que realiza la Superintendencia de Bancos, que aún lleva a capacitar o a enseñar acerca de distintos temas en cuanto a la educación financiera. Así que en el caso de los usuarios pueden acceder a estas capacitaciones, ya sea a través de la modalidad online o aquellas que están dirigidas directamente al público, estudiantes, ya sea secundarios o universitarios, asociaciones, etcétera. Y de esa manera pues pueden aprender de una gran variedad de temas que la Superintendencia pone a disposición de los usuarios. Muy bien, amigos oyentes, es interesante aprender sobre las instituciones que nos brindan seguridad sobre el manejo y estabilidad de las instituciones financieras. Así es, recordemos que justamente la Superintendencia de Bancos busca velar por la estabilidad de las instituciones, pero también busca cuidar los intereses del usuario. Y ahora, Sonia, por favor, ¿podrías recordarnos cuál va a ser el tema para la siguiente semana? Sí, con gusto. Bueno, la próxima semana tendremos el tema de la seguridad bancaria en los medios financieros digitales, donde abordaremos el conjunto de políticas, procesos, controles diversos que se ejecutan dentro del entorno financiero con el objetivo de evitar pérdidas, ya sean de tipo económico o de reputación. Además, conoceremos algunas prácticas de fraude, como el robo de tarjetas, falsificación de tarjetas, phishing, skimming, entre otras, pero también vamos a conocer cómo prevenirlas.
el tema para la próxima semana está muy interesante y por eso, estimados oyentes, hay que estar muy atentos porque en este mundo cada vez más digital se hace necesario conocer todas las seguridades que debemos de tener para que los amigos de lo ajeno no nos sorprendan. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Me gustaría agradecer una vez más la presencia del doctor Alejandro Lazo, gerente de asesoría legal, normativa y servicio del Banco del Pacífico, por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Muchas gracias por la invitación y espero que todos tengan éxitos en este día y para siempre. Éxitos. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos y los invitamos a mantenerse en sintonía la próxima semana en su programa de Mi Banco me Enseña. Nos despedimos. Sonia Vélez, directora de Herencia Familiar. Liliana Moral. Y Rafael Pérez del Solar. Los esperamos el próximo sábado. Buen fin de semana. Buen fin de semana. AER Nacional y Banco del Pacífico presentaron el programa de educación financiera Mi Banco me Enseña. Este programa se emite para las 24 provincias del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe. Los esperamos el próximo sábado.